Francisca, ¿te parece si partimos? Súper. Ahí cierro la puerta. Bien, voy a iniciar la grabación. Buenas tardes a todos, buenas tardes a todas. Bienvenidos a esta ya quinta sesión de nuestro curso de actualización en legislación migratoria y procedimientos de extranjería. Hoy nuevamente está a cargo del módulo la profesora Francisca Pérez, en un módulo que aborda la integración de las personas migrantes. Antes de darle la palabra a la profesora, lo habitual, les recuerdo que se encuentra habilitado el chat. También pueden encender su micrófono para formular preguntas y comentarios. Avanzada la clase, les voy a enviar a través del chat. Les pido que estén muy atentos a ello. El enlace de acceso al control de asistencia para que registren su asistencia. Es muy importante porque es uno de los requisitos para la obtención del certificado de aprobación del curso de actualización. Francisca, al igual que ayer, voy a estar conectado, aunque esté con mi cámara apagada y micrófono apagado, pero atento a cualquier apoyo que requieras. Perfecto. Muchas gracias, Luis. Buena tarde a todas y todos los que están conectados en la clase de hoy. Bueno, vamos a abordar el tema de la integración de personas migrantes, quizás alejándonos un poco de lo que es el enfoque tan normativo, procedimental como tal, pero sí aportando en información que resulta relevante al tratar con población migrante, al conocer la articulación de diferentes derechos que ellos tienen en el país, diferentes aspectos de su vida en este país que es necesario que todos tengamos en consideración al momento de ya sea encontrarnos laboralmente con personas migrantes o en cualquiera de los ámbitos de nuestro quehacer profesional. Así que eso, espero sea una buena clase y al igual que ayer podamos terminar quizás un poquito antes para que no sea tan tedioso. Bueno, comenzando desde un reconocimiento de que la movilidad humana comprende la totalidad del ser humano. Quizás nosotros tendemos a segmentar lo que es una persona en el aspecto jurídico, aspecto familiar, aspecto laboral, y así sucesivamente con una serie de categorías analíticas necesarias, obviamente, para el funcionamiento sistémico de toda sociedad moderna. Sin embargo, la movilidad comprende la totalidad del ser humano, por eso es el término movilidad humana. Se trata de la movilización de una persona de un lugar a otro, ejerciendo un derecho que es fundamental, que es el derecho de la libre circulación, pero es un proceso complejo y está motivado por diversas razones, ya sean voluntarias o forzadas, como comenzamos a ver ayer, que se realiza con la intencionalidad de permanecer en un lugar por periodos ya sea cortos, largos o incluso para desarrollar una movilidad circular y eventualmente con la esperanza de poder regresar o retornar al país del cual se es nacional. Sin embargo, más allá de que está el cruce de límites de una división geográfica, que es lo que determina la migración de una persona, adquirir este carácter de migrante o de movilidad humana, también es importante entender que hay factores sociales, factores políticos, culturales, económicos y la totalidad de los aspectos de una convivencia social que se ven tensados por este fenómeno de la movilidad humana. Entonces, siempre una persona que ha tenido que emigrar, que ha tenido que moverse de un país a otro, tiene algún cierto arraigo cultural con el país de origen, pero también comienza a desarrollar un arraigo cultural con este país de acogida. Incluso si es que se trata de movimientos sucesivos, genera ese arraigo en más de un país. Y finalmente, la historia, los vínculos, los afectos y las costumbres de esa persona terminan estando arraigadas a más de un lugar. Y esa persona no se encuentra totalmente en el fondo en casa en ninguno de ellos, porque hay parte de sí que está arraigado a cada uno de estos lugares donde él ha establecido un proyecto migratorio. Entonces, entendiendo la complejidad y la multicausalidad de un proyecto migratorio, también hay que, en el fondo, abordarlo desde las múltiples perspectivas y no circunscribirnos quizás a lo que son las categorías jurídicas migratorias, porque también ustedes son profesionales, en el fondo, integrales, que tienen que ser capaces de, en cualquiera de estos quehaceres, poder asesorar y contar con las herramientas para poder abordar a una persona migrante que requiere de asistencia.
Bueno, en sí es uno de los procesos sociales que está transformando las sociedades. Eso es la migración hoy en día, tanto de los países receptores como los países de origen. Nosotros, como en el caso de Chile, fuimos país emigrante, principalmente caracterizados por ser emigrantes, hasta aproximadamente el año 2016-2017, que comenzaron las estadísticas de inmigración a alcanzar aquellas de emigración, y actualmente seguimos siendo foco tanto de emigración como de inmigración. Entonces son procesos sociales que nos constituyen. Quizás son pocas las veces que nosotros pensamos en los chilenos residiendo en el extranjero, quizás frente a situaciones en que aparecen que infringen la ley, que cometen delitos graves, que aparecen en las noticias, quizás algún chileno en el extranjero, o en instancias como son las votaciones, las circunstancias electorales, que son las primeras mesas que se escrutan, que uno comienza a pensar también en Chile como un país de emigración. Pero en sí, nuestro país hoy en día está constituido por ambos fenómenos y es bastante importante tener conciencia y perspectiva de ello. Entre las principales razones para migrar se encuentra el foco económico, social y cultural, los cuales se combinan al momento de concretar un proyecto migratorio. Existe una preponderancia y también desde esa perspectiva vamos a abordar la presente clase del foco económico, del factor económico para establecer un proyecto migratorio, y también en el fondo vamos a hablar del aspecto de la integración desde la perspectiva de la integración económica, laboral y desde el capital humano. Sin embargo, es importante saber que al momento de establecer un proyecto migratorio también los factores sociales y culturales son determinantes en esa decisión, elementos como el clima, elementos como el idioma de un país, de cómo se comporta la sociedad frente a los migrantes, termina siendo determinante para que la persona tome la decisión o la determinación de establecerse en ese otro país. Y bueno, como adelantaba, a pesar de las preponderancias económicas, es necesario entender que siempre va a quedar un arraigo tanto del país de origen, el país de salida de una persona, como al país de llegada. Es muy importante saber que independiente del ámbito en que ustedes estén interactuando con una persona que es migrante, tengan conciencia de tal, en el fondo, división de la persona en aspectos de su país de origen, del país de residencia, y eso en lo lingüístico quizás es un poco más evidente, pero tanto en la convalidación de los títulos educacionales, al momento de obtener, por ejemplo, una regularización migratoria, un RUT, algún trámite, siempre es necesario tener esa perspectiva de la interculturalidad y del arraigo también que tiene esa persona en el país de origen, que lo va a acompañar en toda su vida. Bueno, un poco acercándonos a las teorías de la migración, como toda teoría, busca en el fondo comprender las causas que movilizan a los inmigrantes y comprender el fenómeno en la totalidad de sus efectos. Es importante también saber cómo las personas migrantes conviven en los territorios a partir de estas teorías. Es decir, si es que una teoría explica el motivo por el cual se genera este proyecto migratorio, también podría ayudar a comprender ciertas actitudes, ciertas características del comportamiento de esta persona en el territorio en que se encuentra. En sí están las teorías más tradicionales, está la teoría económica neoclásica, la nueva economía, la migración laboral y la teoría del capital social, que vendrían siendo las principales más arraigadas principalmente a la economía, como el principal motor de todo movimiento migratorio. Un segundo. Y también la teoría transnacional y del mercado laboral dual. Es decir, siempre hay que comprender que en mercado laboral existe obviamente la oferta y la demanda, como en toda teoría laboral, pero también en el fondo se agregan factores cuando existe oferta y demanda en distintos lugares con distintas características. Todas esas son las explicaciones más ligadas a la economía, de por qué se da en el fondo los procesos migratorios. Sin embargo, es importante mantener esta perspectiva más global. Bueno, y aquí enumeramos las principales 4 teorías clásicas de la migración y de los efectos de la migración desde el país receptor. Podemos hablar en primer lugar de la teoría de la asimilación cultural. Esta idea viene de la migración americana principalmente, es de las primeras teorías que abordan un foco en el país receptor de migrante o la experiencia del migrante al llegar al país.
y habla de que es un intento por el inmigrante de abandonar su país de origen, sus culturas, su identidad, e intentar asimilarse al grupo al cual está llegando. Es decir, es la idea de este migrante que llega a Estados Unidos y que intenta parecerse lo más posible al habitante habitual de este país, un poco neutralizando su identidad de origen y adaptándose en su totalidad en pos de funcionar en esta sociedad de acogida. Esta teoría es bastante aplicada cuando los grupos migrantes son pequeños o son minoritarios. Sin embargo, a medida de que la migración va adquiriendo preponderancia y aumentando estadísticamente en la composición de una sociedad, obviamente es cada vez más difícil y cada vez se siente más tendencia a visibilizar la identidad propia, y ya no hay esta tendencia a buscar homogeneizar o homologarse con las sociedades receptoras. También se encuentra la teoría clásica del pluralismo cultural. Habla desde el principio de igualdad y no discriminación, es decir, a diferencia de la teoría de asimilación cultural, ya no existe una preponderancia de una cultura por sobre la otra, sino que se reconocen como iguales y se evita discriminar a una o establecer una jerarquía entre ellas, y se pone el foco en el respeto de la diferencia y aceptación del otro. Es decir, ya no hay una intención por homologarse a otro, por en el fondo negar la identidad propia para poder focalizarse o integrarse de mejor manera. La tercera teoría, un poco avanzando también en el tiempo, es el multiculturalismo. Habla en el énfasis en la cultura y la historia propia y se subrayan las diferencias. Ya no simplemente se reconoce como el pluralismo cultural y se evita la discriminación, sino que en este caso se subraya, se enfatizan en lo que los hace diferente, diverso, en la identidad propia cultural, la historia, y se hace un énfasis identitario. Es decir, yo vengo de este país, esto es parte de mi cultura, me interesa visibilizarlo, me interesa diferenciarme del local, digamos, o del nacional de este país en el que yo resido. Y se busca un aprendizaje mutuo, cooperación y convergencia, pero desde el reconocimiento de la propia diferencia, ya no desde un intento por homologarse o estandarizar esos comportamientos. Y finalmente, dentro de las teorías clásicas, obviamente existen muchas más teorías que abordan este tema, pero se habla del interculturalismo, que busca construir una unidad en la diversidad. Es decir, si ya todas las personas somos por naturaleza diferentes, reconocer asimismo un funcionamiento del todo, integrando la diferencia de todos los actores que componen esta sociedad. Entonces, desde este principio de interacción positiva entre los sujetos, es decir, buscar enriquecer el todo, el producto final, a partir de las diferencias de sus actores. Entonces, estos son importantes tener en consideración para abordar el tema de la integración, las teorías de la migración. Bueno, entonces, elementos a considerar. En primer lugar, la migración es un proceso humano, es parte del derecho que tiene a libre circulación, obviamente afrontando características que son complejas, con alcances también a los ordenamientos jurídicos de más de un país, porque si estamos hablando de un proceso migratorio, naturalmente requiere articular a diferentes actores de diferentes nacionalidades. Implica de por sí el cruce de fronteras, siempre el manejo de fronteras ya va a ser un tema para los estados que vamos a abordar más adelante, cuáles son los términos que se hacen presentes en los estados en la frontera, si es el control migratorio, si es en el fondo la soberanía nacional. Y también es un fenómeno multicausal, son múltiples las motivaciones, las expectativas que están en un proyecto migratorio y es importante reconocer el factor económico y cultural que viene con el migrante y también los cambios que se generan en los mercados laborales de los países receptores. Y es importante que lo que determina finalmente la migración como un tema en sí mismo es la intencionalidad de permanencia. ¿Por qué? Porque esto es lo que lo diferencia, por ejemplo, de lo que es el turismo, de lo que es un lugar de tránsito. Entonces la intencionalidad de permanencia es el que hace que la migración sea un tema y que se requiera el desafío de la integración de la población migrante para poder, en el fondo, abordar de mejor manera el fenómeno. Entonces, es la intencionalidad de permanencia la que nos genera ese cambio respecto de el turismo quizás como una manera de obtener ingresos de un país versus la migración como un tema que hay que gestionar y que hay que abordar de forma
integral. Bueno, un poco para comprender este fenómeno vamos a hablar un poco de las estadísticas, principalmente de los cambios también que existen últimamente, porque es algo quizás más intuitivo. Todos sabemos que la migración ha aumentado, sin embargo, verlo en números nos permite comprender mejor la respuesta que debemos abordar, y también un poco saber que toda buena decisión de política pública, toda decisión técnica, es necesario tener los datos sobre la mesa, es decir, saber cuántas personas son las que potencialmente podrían participar de un proceso ya sea de regularización migratoria, ya sean iniciativas de integración. Entonces es muy importante para cualquier decisión tener las estadísticas de quiénes son, dónde están y qué necesidades tiene esta población migrante. Y eso presenta un especial desafío debido a que muchas veces las personas en situación migratoria irregular, especialmente, son bastante evasivas de los registros administrativos, tanto del Estado como podrían ser las encuestas, y lo que genera muchas veces una subrepresentación de la población migrante. Este es un tema que se da en todos los países que tienen tasas altas de inmigración, es la baja participación de la población migrante en los registros estadísticos. Por ende, siempre se sabe que la cifra es superior a la oficial, sin embargo, no hay manera de acreditar dicha cifra. Por ende, se establecen toma de decisiones con información que se sabe que por la construcción de los indicadores es por sí subrepresentativa. Entonces, la pregunta natural es ¿cuántas personas extranjeras residen en Chile? Esta es una cifra bastante difícil de construir. Hay que pensar en toda la frontera que tiene el país, todos los registros de esos pasos fronterizos. El Contralor de Frontera, según la normativa chilena, es la Policía de Investigaciones. También en aquellos pasos en que no hay presencia de PDI, puede hacer el control migratorio Carabineros de Chile. Pero también sabemos que hay muchas personas que evaden los controles migratorios, ya sea por no contar con los visados para hacer ingreso regular al país, ya sea por otras circunstancias como pudo haber sido la pandemia, en que se encontraban cerradas las fronteras. Entonces, aquello hace que sea aún más difícil construir la cifra en torno a cuántas personas extranjeras residen hoy actualmente en Chile. Sumando eso a que las personas que no mantienen registro en el sistema, ya sea del censo, ya sea del Servicio de Migraciones o del Ministerio de Relaciones Exteriores, también se van acercando a diferentes prestaciones públicas, como pueden ser los servicios educacionales, servicios de salud, municipios u otros, que también requieren de un registro unificado para poder en el fondo diferenciar a esas personas y evitar duplicarlas cada vez que se acercan a una institución diferente. Asimismo, la frontera funciona como un mecanismo de ingreso al país, pero también de egreso del país. Entonces, de por sí es una cifra bastante difícil construir, la de cuántas personas extranjeras residen en Chile. Sin embargo, existe una cifra que es del 31 de diciembre del 2021, en que se estima que a nivel nacional residen habitualmente un total de 1.482.390 personas, que presenta un crecimiento absoluto respecto del año anterior en aproximadamente 22.000 personas. Estamos hablando de una cifra de personas que residen habitualmente, es decir, ya tienen la condición de residente habitual. Ello excluye a las personas que están en situación migratoria irregular, y además hay que considerar que estas cifras son del 31 de diciembre del 2021. Por ende, también tienen limitaciones, pero son las cifras que se lograron construir desde el Departamento de Extranjería y Migración, actual Servicio Nacional de Migraciones, junto con el Instituto Nacional de Estadística. De todas formas, hay un elemento exógeno en esta variable, que es que el 2021 las fronteras estuvieron cerradas en gran parte del año, se abrieron paulatinamente, y que presenta un aumento respecto del año anterior, que es el año 2020, en que la frontera estuvo prácticamente cerrada desde marzo a diciembre. Entonces, de todas formas, esas personas, esas 22.000 personas, de que creció esta cifra respecto del año anterior, además lo logró hacer en un contexto de cierre fronterizo. Sin embargo, hay una cifra, intentando buscar cifras más actuales. El 11 de julio se hablaba de que en el proceso de empadronamiento biométrico, que es una herramienta que se está estableciendo desde el Estado para poder conocer y en el fondo verificar quiénes son las personas que están en situación irregular y que ingresaron por pasos no habilitados al país, se habla de 190.600 personas más.
lo cual se sumaría a la estadística anterior y nos da que el porcentaje de personas migrantes respecto del total del país supera al 8% de la población. Bueno, distribución de la población según país de origen. ¿De dónde vienen las personas migrantes que residen en Chile? Esta también es una cifra que ha ido generando cambio a lo largo del tiempo. Antes del año 2014, el principal grupo de migrantes al país eran de nacionalidad peruana, seguida por personas bolivianas o argentinas, los países que tiene sentido debido a que se comparten fronteras con ellos. Y el total neto era bastante menor a la cifra que vemos actualmente. Sin embargo, en las cifras del año 2021, el 30% de la población extranjera provenía de Venezuela, seguido por Perú, es decir, Perú ya pasa a un segundo lugar, siendo que es el país de origen migratorio histórico que tenía el país. Y también existe una importante migración haitiana, en torno al 12,2%. Si bien son cifras del año 2021, nosotros sabemos, quizás a nivel de percepción, que muchas personas de estas nacionalidades, tanto venezolanas como haitianas, han decidido continuar sus proyectos migratorios hacia otros lugares. Por ende, también existe un egreso de esta población que no necesariamente se refleja en la cifra porque mantienen residencia en Chile a pesar de no encontrarse físicamente en este país. Bueno, otra de las variables relevantes para la toma de cualquier decisión y en el fondo para saber cómo focalizar los esfuerzos de política pública es la caracterización de edad y sexo de las personas que llegan al país. Aquí está la clásica pirámide que permite visibilizar ambas características y vemos que en mayor proporción se trata de personas jóvenes o adultas, es decir, dentro de la pirámide demográfica de un país que están tendiendo a generar una forma de pirámide, es decir, de aumentar las edades, la tercera, y a cada vez disminuir las tasas de natalidad. La población migrante también genera un impacto demográfico en todos los países. Ello debido a que la mayor parte de las personas migrantes están en edad de trabajar, es decir, son adultos, jóvenes, en edad laboral, fuertemente el tramo entre los 20 a los, podríamos decir, 50 años es el principal grueso de personas que inmigran, debido a que el principal propósito es ese, es ejercer actividades laborales, incluso poder mantener a la familia en los países de origen a través de la figura de las remesas. Respecto a la distribución según género, existe una tendencia homogénea entre hombres y mujeres, si bien fluctúa entre podríamos decir 47, 48%, respecto de un 52%, sin embargo las diferencias no resultan estadísticamente significativas. Sin embargo, sí es importante saber que existe un elemento cultural en esos proyectos migratorios. ¿Por qué? Porque existen ciertas nacionalidades en que los grupos familiares migran en conjunto. Hay otras culturas que promueven más la migración de uno de los miembros, quizás el hombre o la mujer, y no está planificada la migración sucesiva del resto del grupo familiar, sino que esta persona pueda mantener al resto del grupo en el país de origen. Y existen otro tipo de culturas que promueven la migración de un miembro del hogar para posteriormente, cuando logre cierto nivel de estabilidad, poder generar la migración del resto del grupo, ¿ya? Entonces, si bien los netos, es decir, los totales, resultan homogéneos, si es que hiciéramos la distinción por país de origen o por elementos culturales, quizás podríamos ver algunas diferencias en los patrones de sexo y edad de las personas migrantes. Bueno, obviamente la fuente de los datos está en cada una de las diapositivas por si es que quieren también revisarla. Bueno, la distribución regional de la población migrante, aquí es bastante importante saber la importancia, o sea, recalcar que la descentralización es un desafío en todos los ámbitos del quehacer del Estado y de todo el ámbito de los quehaceres. No sé, como al ser este curso telemático, probablemente muchos de ustedes sean de diferentes regiones, pero de todas formas es importante saber que la integración de las personas migrantes va a variar mucho según la región en que se encuentre, ¿ya? En este sentido, así como otros aspectos de Chile, la mayor parte de la población migrante se encuentra en la región metropolitana, estamos hablando del 61% de la población migrante, y seguida por regiones como son Antofagasta, Valparaíso, luego está Tarapacá,
O'Higgins, Maule, y finalmente se distribuyen los porcentajes menores según las cifras que se muestran en esta presentación. Esto, ¿por qué es importante? Porque naturalmente se da, si es que nosotros como sociedad tendemos a la centralización en Santiago, también lo hace la gente que llega debido a que ahí existen más oferta laboral, más oportunidades de integración educacional y otros. Sin embargo, existen países como Canadá que tiene un modelo comunitario de integración en que se busca que sean las comunidades de acogida las que generen mecanismos de articulación del que llega, es decir, de la persona migrante, con las redes sociales, con las redes municipales, con los gobiernos locales, y poder así generar una distribución de la población migrante que no quede concentrada en aquellos sectores que por naturaleza ya tienen más población nacional. Asimismo, Brasil, un ejemplo quizás más cercano geográficamente y también culturalmente, y que tiene una migración también más reciente. Si bien Brasil demográficamente es un país en que la migración representa menos del 1% debido a la naturaleza más grande que tienen, sí tienen un modelo descentralizado en que la persona en la frontera se hace un breve catastro de cuál es su rubro laboral, cuáles son sus expectativas, de qué país viene, y se evalúa ahí mismo, mediante ciertos indicadores objetivos, cuál es el lugar de Brasil en que tiene mayores probabilidades de integración. En ese sentido, la persona desde la frontera tiene claridad de que, por ejemplo, si se dedica al ámbito de la agricultura, los principales estados dedicados a esas labores están ubicados en ciertos lugares geográficos, se les da recomendación y se le da, en el fondo, información para que, en el fondo, tratar de intencionar que esa persona pueda ir a ese lugar donde efectivamente también el mercado laboral requiere de mano de obra de esa naturaleza. Esos son, en el fondo, planificaciones de la migración desde un foco descentralizado, a diferencia de lo que quizás ocurre hoy en Chile, que es más un efecto reactivo, es decir, los lugares a los cuales llega la población migrante tienen que adaptar su oferta programática, sus mercados laborales, sus disposiciones de educación, de salud, a las necesidades de estas poblaciones que llegan. Sin embargo, es posible en el fondo pensar otra estrategia de distribución de la población migrante, sobre todo respecto de los mercados laborales locales. Y bueno, un poco las tendencias en la región. Sabemos que por la distribución de los países de origen pudimos observar que los principales países de origen de la migración en Chile son de América Latina, es decir, son países regionales. Y a su vez hay muchos países como puede ser Colombia, que es país de origen de migrantes, país de tránsito de migrantes, ahora con la ruta del Darién, tan conocida últimamente, y es país también de recepción de población migrante al ser contiguo a Venezuela y ser el país que más migrantes de esa nacionalidad ha recibido en el último tiempo. Sin embargo, en América Latina, más de 41 millones de latinoamericanos viven fuera de su país de origen, convirtiéndolo en la región que más número de migrantes tiene en el mundo. Sin embargo, no todos ellos son iguales. Una buena parte son migrantes económicos, movidos por las oportunidades laborales, y en ese caso Chile tiene especial preponderancia debido a la estabilidad económica y la estructura que ha tenido en los últimos años y diferencia respecto de otros países de la región. Sin embargo, hay 7,2 millones de venezolanos que se encuentran fuera de su país, muchos otros haitianos y otros centroamericanos que huyen de crisis económicas, políticas, sociales y climáticas. Quizás me quedo también con el énfasis en esta última frase que habla de que comprender estos movimientos traerá beneficios necesarios para los migrantes, pero también para las comunidades de acogida. Es importante para generar una buena integración de la población migrante también hacerse cargo de las comunidades de acogida. Es decir, existe una convivencia de personas frente a cualquier fenómeno migratorio y las políticas públicas, las políticas de Estado deben hacerse cargo de tal convivencia. No pueden simplemente hacer medidas exclusivas para población migrante ni tampoco exclusivas para ciudadanos nacionales, sino deben tener un rol de mediación, un rol de cohesión entre ambas y de una convivencia armónica entre lo que implica en el fondo, convivencia de más de una cultura en un espacio que históricamente ha sido de nacionales chilenos y de la cultura nacional, ¿ya? Es muy importante eso, ese es un desafío que está en Chile, pero que también está en otros países de la región, y es importante también la coordinación que existe para enfrentar tales situaciones.
Bueno, aquí me venía adelantando ya, es importante conocer y articular coordinadamente los flujos. Decía al comienzo de esta presentación que una persona que sale de su país de origen siempre va a permanecer, ya sea institucionalmente, por los documentos o por la cultura vinculada a su país de origen. Por ende, la coordinación y articulación entre los países tiene efecto en la vida de los migrantes. Algo tan simple como que exista un consulado de tu país en el lugar donde tú vives o que las relaciones binacionales permitan la comunicación fluida entre ambas, genera experiencias migratorias muy diferentes. Entonces ahí es importante también entender que la arista de las políticas de un país también tiene implicancias concretas en la vida y en los trámites que tiene que hacer un migrante en su residencia en un país. Tiene un impacto incluso, podríamos decir, en la integración y las posibilidades de integración efectiva de una persona en una sociedad. Bueno, el incremento de la migración regional en comparación a años anteriores del año 2022 es bastante importante. Ahí se genera un punto de quiebre debido a la ruta que también establecen las personas migrantes, debido a que estamos saliendo de una situación de pandemia que generó afectaciones en la economía de la mayor parte de los países y que se vio con un desfase respecto de los flujos migratorios anteriores. Como decía, América del Sur es continente de origen, tránsito y recepción de migración, principalmente intercontinental, pero también, sobre todo en países como Brasil, existe una importante migración extracontinental, existe migración africana, existe migración árabe, ellos tienen un alto número de ciudadanos, por ejemplo, afganos viviendo, y que generan obviamente requerimientos culturales, idiomáticos y otros bastante desafiantes para los estados. Es importante el abordaje regional de las decisiones, de las responsabilidades compartidas y de las relaciones binacionales. El concepto de responsabilidad compartida es bastante importante, tanto un reconocer como país de origen, como también la manera coordinada de abordar estos flujos. Es decir, si es que las personas llegan por tierra a Chile, por ejemplo, necesariamente tienen que haber pasado anteriormente por Bolivia, o por Perú o por Argentina, que son los países que colindan con nosotros, y en ese sentido es importante también que tengamos claridad de cómo fue ese flujo y qué acciones tomaron esos estados respecto de esas personas. Y en ese ámbito existen acuerdos regionales que inciden en la gestión migratoria, Mercosur, está la PEC, habitantes de zonas fronterizas, y existen distintos memorándum de entendimiento que resultan herramientas para coordinarnos, para coordinar el continente. El acuerdo Mercosur, entre otros, permite que una persona de los países miembros pueda ingresar a la otra sin tener un pasaporte, lo cual en sí mismo es un facilitador bastante importante de lo que es la migración. Por ejemplo, las personas de nacionalidad boliviana, un país que sí es parte del Mercosur, suelen venir a Chile como temporeros, como trabajadores de temporada, y para ello solo disponen de su cédula de identidad, su DNI, a diferencia de que si este acuerdo no existiera, que sería necesario un pasaporte para poder hacer tal tránsito fronterizo. El acuerdo de APEC también tiene un foco más bien comercial, es decir, de inversión, pero sin embargo permite la tramitación de permisos para realizar esas transacciones entre las personas y países también suscritos a ese acuerdo. Lo mismo con habitantes de zonas fronterizas, sabemos que las regiones extremas, las regiones fronterizas tienden a tener una relación más fluida, es decir, personas de una región pueden cruzar a la otra para hacer ciertos trámites específicos, como ocurre en Arica y Tacna, y eso necesariamente también requiere de una colaboración de los agentes fronterizos, de los contralores de frontera, pero también la existencia de ciertas normativas que permitan ese tránsito fluido. Esas son algunas de las herramientas regionales que existen para abordar esta materia. Y finalmente, para ir cerrando ya el tema de las estadísticas, bueno, no sé si se ve bien, pero este es un mapa que permite visibilizar un elemento importante que son los movimientos sucesivos. Aquí un poco enredado el mapa porque aparecen flechas de un lado para otro. Este es un mapa que está en las estimaciones del Servicio de Migraciones y el Instituto Nacional de Estadística, que buscaba hacer un poco seguimiento de los diferentes flujos que existen, entendiendo que el traslado de una persona no necesariamente es de un lugar hacia otro, sino que puede existir más de un movimiento migratorio. Y saber interpretar esto de la forma correcta.
¿es en sí mismo un movimiento sucesivo una señal de éxito de un proyecto migratorio? Hay que evaluar caso a caso. No es un análisis que requiere más especificidad. Si es que existe un importante flujo migratorio, como fue, por ejemplo, el flujo de ciudadanos haitianos, que posteriormente emprendió su rumbo a Norteamérica, ¿es eso necesariamente una señal de que falló la integración de esas personas a Chile? Quizás en algunas de ellas sí. Quizás responde a otros factores como pueden ser los incentivos que estableció Norteamérica para la regularización migratoria de esas personas. Sin embargo, más allá de que sea una señal en sí mismo buena o mala como tal, es importante ponerle atención, es importante estar pendiente, tener presente cuáles son esos movimientos sucesivos, tanto en las personas que llegan a nuestro país como entender la trayectoria anterior, qué países anteriormente estas personas residieron y por qué motivos también decidieron huir desde esos países. Esto es importante no solo en términos de seguridad y control fronterizo, sino también en lograr establecer las causales de ese movimiento, las expectativas de integración que tienen esas personas y quizás cuando siguen movimientos migratorios, por ejemplo, en este momento mediante la ruta del Darién, también ser capaces de responsabilizarse que esas familias son en este momento también chilenas, es decir, puede ser un grupo familiar que viene desde un país, que en su tránsito por otro país tuvieron un hijo, por ejemplo, una familia venezolana que en Perú tuvo un hijo y que el segundo hijo nació en Chile, lo que implica que tal vez que existe un niño chileno también que está emprendiendo un segundo proyecto migratorio en condiciones que pueden ser riesgosas como pueden ser las de ese conocido trayecto. Entonces es importante que todas las políticas públicas, las medidas gubernamentales, tanto como los derechos laborales y aseguramiento de los derechos migratorios, estén al tanto de estos movimientos sucesivos, estén poniendo la atención a estas estadísticas que además son de tan difícil construcción, pero que nos permiten comprender el panorama global de lo que está ocurriendo en este ámbito que es la migración. Bueno, y aquí quizás dándole término a la parte de las estadísticas más duras, más objetivas, un poco ir hacia cuál es la percepción social de la migración, ¿ya? Actualmente, o en realidad cifras del año 2019, pero de las últimas cifras que se han podido construir, más del 7% del total de la población migró de otro país. Estos porcentajes son bastante bajos en comparación a los países desarrollados en que no baja del 11% de la población el flujo de personas migrantes. Sin embargo, la sensación, es decir, la percepción social, es de que existen muchos migrantes. Hay unos autores que son Rojas y Silva que hablan de que el país progresivamente se está llenando de migrantes. Esa es la percepción social que existe, a pesar de que siguen siendo un porcentaje minoritario respecto de lo nacional y minoritario respecto de la población de migrantes de los países desarrollados al nivel que estamos nosotros. Entonces es importante igual, esa percepción habla de que existen ciertas tensiones con las comunidades de acogida que no han sido resueltas y también cierto abordaje desde el Estado que genera esa percepción. Y aquí muestro algunos datos, estas son de la encuesta Bicentenario, una encuesta que es el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, que pregunta a personas, en realidad esta es la opinión de personas nacionales chilenas respecto de la migración. Esta es una encuesta que en sí aborda muchos ámbitos que son problemáticos y habla de cohesión social y conflictividad social, un poco parecía la encuesta El SOC. Bueno, y la pregunta se formula, ¿usted cree que la cantidad de inmigrantes que existe en el país es excesiva, adecuada o baja? Esas son las tres categorías de respuesta. Aquí se muestra que el 70% de quienes respondieron la encuesta, que es una muestra representativa y aleatoria, encuentra que la cantidad de migrantes es excesiva, siguiendo un 25% que la encuentra adecuada y minoritariamente aquellos que la encuentran baja o no saben. Sin embargo, aquí está abajo la misma información desagregada por variables sociodemográficas, en primer lugar sexo, edad, nivel socioeconómico y zona de residencia. Y el principal énfasis que me gustaría hacer es la diferencia que existen en los diferentes tramos etarios. Si se fijan en los tramos de 45 a 54 años, son aquellos que en mayor proporción consideran que la cantidad de migrantes es excesiva, seguido por el tramo
de 55 o más años y de 35 a 44. Es decir, son las personas de mayor edad aquellas que consideran en mayor medida que es excesivo el número de migrantes, lo cual habla de una tendencia natural. Lo que sí es una buena señal es que las personas jóvenes en menor medida creen que es una cantidad excesiva de migrantes, quizás porque están acostumbrados desde hace varios años ya, en el fondo, y la capacidad de flexibilización que tienen las personas jóvenes. Asimismo, pasa el mismo fenómeno con los niveles socioeconómicos, es decir, aquellas personas que tienen nivel socioeconómico bajo, en mayor proporción creen que las personas migrantes son excesivas, probablemente porque comparten más espacios sociales con estas personas respecto de aquellas personas de nivel socioeconómico alto. Entonces, esto es elemento importante. ¿Por qué? Porque la integración de las personas migrantes también son un actor fundamental en las comunidades de acogida. Las personas residentes nacionales de un país son un actor clave para generar la integración efectiva y positiva de las personas migrantes en un país. Y esta es la misma encuesta del mismo año que hizo la pregunta específica de con qué frecuencia usted ha mantenido malas experiencias con personas inmigrantes, desacuerdos, tensiones, peleas o conflictos. El 87% de la población nunca ha tenido un conflicto con una persona migrante. Es decir, la percepción de que la migración es excesiva, de que podría incluso llegar a ser algo negativo, no se basa en la experiencia de las personas negativa con estos grupos sociales. Entonces, ¿cuál es la dificultad que está teniendo la gente para integrarse, las personas migrantes? Si es que claramente no es la existencia de conflictos particulares con las personas. Eso es lo que es un desafío para los estados. ¿Cómo generamos inclusión si en realidad no son las experiencias personales las que están generando esas divisiones? Puede ser cosas como la prensa, podría ser. Si uno ve las noticias hoy, lo primero que dicen cuando existe un delito es la nacionalidad de la persona. Incluso cuando es chileno lo hacen presente. Puede ser la disponibilidad de servicios públicos reducidos, como es la oferta, por ejemplo, en los hospitales, que en el fondo la población migrante, que tiene derecho a usarla porque paga impuestos y porque tiene los mismos derechos que todas las personas, generan una tensión y eso sí es necesario que el Estado lo aborde, la interculturalidad de estas tomas de decisiones y un abordaje integral para generar una integración armónica entre las personas de las comunidades de acogida y las personas migrantes. Perfecto. No sé si hasta aquí hay alguna duda, porque aquí me gustaría a mí hacer la pausa. Sé que llevamos 45 minutos recién, pero temáticamente ya vamos a hablar de la etapa de la migración, el rol de los actores y finalmente lo que es integración. Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario respecto de la información hasta ahora. Súper. Entonces ahí no sé si Luis está conectado, pero propongo hacer una pausa de unos 10 minutitos. Perfecto, nos volvemos a conectar entonces en 10 minutos más.
No sé si ya están conectados nuevamente. Luis, no sé si quieres hacer eso. Muchas gracias, Valentina. Sí, no, solo recordarles el tema de las preguntas que está abierto, también para los comentarios. Ahí tienen el chat y micrófonos también disponibles. Eso. Perfecto. Bueno, ya retomando entonces la clase, a menos que haya alguna pregunta, consulta. Existen diferentes etapas de los movimientos migratorios. Estas son etapas tanto de una trayectoria migratoria personal como también de los grupos migratorios como tal. Está en primer lugar la salida del país de origen, que ya es producto de una decisión. El traslado, el trayecto. Luego el ingreso y el asentamiento, es decir, la llegada, muchas veces con redes de apoyo, otras veces sin conocer a nadie, sin conocer el idioma incluso. Posteriormente viene la etapa de integración social como tal, y finalmente viene a mediano o largo plazo la etapa ya de permanencia, retorno o un nuevo movimiento migratorio. ¿Ya? Estas son diferentes etapas, cada una presenta desafíos importantes, tanto a nivel personal, interactivo, como también a nivel de Estado o social. Y en este caso, en el caso de Chile, también nosotros hubo algún momento en que el tema principal era el traslado, la llegada, el ingreso de personas, pero en este momento ya nos encontramos con que más del 7% de la población es población migrante que ha ingresado principalmente desde el 2017 en adelante, y estamos en la etapa ya en que el principal desafío en materia migratoria es la integración social de las personas migrantes. Entonces, desde ahí tenemos también que comprendernos, o sea, ya las necesidades que tienen las personas cuando llevan un mes, 2 meses, semanas en el país de acogida, son muy diferentes cuando ya estamos en la etapa de integración social de las personas migrantes. Y como adelantaba anteriormente también, ¿cuál es el proyecto de esas personas? ¿Es permanecer? ¿Es retornar a su país? ¿Es generar un nuevo movimiento migratorio? Eso también es una forma de responder a la experiencia de integración social en todos los ámbitos del todo de la persona que migra, digamos, de su integración total y global. Entonces, situándonos ya en el proceso de integración de personas migrantes como el principal desafío que tenemos que abordar en este momento como país, es importante hacerse la pregunta de cuáles son las personas, los actores públicos, privados que intervienen o se relacionan con el desplazamiento de personas. Durante una trayectoria migratoria, la persona se encuentra con diversos actores, tanto personas como también instituciones, que generan en global una experiencia diferente y que pueden determinar también su decisión a largo plazo. En primer lugar están las instituciones fronterizas y de seguridad del Estado. Es importante entender que en el marco de sus atribuciones, también sus facultades, los procedimientos internos, los presupuestos, las necesidades de las instituciones fronterizas y de las instituciones de seguridad se han visto altamente desafiadas por la migración. Es decir, pensemos en lo que era el complejo Chacayuta, que es el que une Perú con Arica, o bien lo que es Colchane hace 10 años, hace 20 años respecto de lo que es hoy. Entonces también es importante que las instituciones, en este caso Contraloras de Frontera y de Seguridad, tengan las actualizaciones, la formación necesaria en materia migratoria y también puedan actualizar sus normativas para desplegar de mejor forma y dar una respuesta adecuada a las personas migrantes que se encuentran. Es importante también entender que, por ejemplo, nosotros nos encontramos en un marco migratorio nuevo, es decir, la ley 1094, que era de 1975, estuvo vigente hasta el año 2021. Una ley que tenía un énfasis importante en materias de seguridad debido al tiempo en que fue redactada, versus la nueva ley de migraciones, que está vigente desde el año 2021, que estuvo 7 años en tramitación legislativa. Entonces también es importante, todos esos son elementos relevantes que generan distintas experiencias de migración.
Todo esto se da en un marco de que cambió el paradigma migratorio con el cambio de ley también. Entonces, las atribuciones de las instituciones fronterizas son determinantes en primer lugar para la experiencia de ingreso al país, es decir, lo que hace una persona migrante es el cruce de esa frontera, y la manera en que se aborde desde la política pública, desde la norma, desde la institución, la gestión migratoria es muy importante y determinante para el resto de la experiencia. Asimismo, la población migrante es obviamente el actor principal dentro de un fenómeno migratorio, pero es importante destacar la agencia que tiene la población migrante. Me gusta repetir que son más del 7% de la población porque eso tiene una implicancia en la vida política, en la vida social, en la cultural, en lo que es alimentación, en lo que son, en el fondo, los ritos sociales, en lo que son las creencias religiosas. Todo se ve permeado debido a la agencia, el impacto que tienen la población migrante en los países. Respecto a las instituciones del Estado, el Estado en su conjunto tiene el deber de otorgar, obviamente, el bienestar a las personas que habitan en el país. En ese sentido, es necesario incluir nuevos enfoques interculturales, nuevas perspectivas, nuevos desafíos lingüísticos. Por ejemplo, una institución del Estado por excelencia, como es la salud pública, ha tenido que verse enfrentado a nuevos desafíos no solo en la comunicación con las personas migrantes, sino también en la naturaleza de las enfermedades, de las patologías, y de las trayectorias también de alimentación, de vacunación, por ejemplo, que traen esas personas. Entonces es importante que el Estado en su totalidad, la oferta pública, sea capaz de generar inclusión, integración de las personas migrantes y también poder otorgar una respuesta en términos de bienestar que sean compatibles con la interculturalidad de estas personas. Lo que significa la entrega de un servicio de salud, lo que significa la entrega de bienestar, no es lo mismo para una persona de una minoría étnica, en el fondo un grupo migrante, respecto de una persona que no lo es. Entonces es importante que el Estado tenga dentro de su oferta programática, es decir, de su entrega de prestaciones, aquellas que son de necesidades específicas de la población migrante. Otro actor clave que también es muy cotidiano son las comunidades de acogida. En este sentido, es importante saber que todos los ciudadanos tenemos hoy en día vecinos que son de otras nacionalidades, tenemos al interactuar en nuestras relaciones laborales, en nuestras relaciones interpersonales, vínculos con personas migrantes. Y en ese sentido también es importante que las comunidades de acogida seamos capaces de integrar ciertos elementos de la interculturalidad, de la perspectiva de derecho, de la compatibilidad, en el fondo también una valoración positiva de los elementos que traen las personas migrantes. Entonces es importante que nosotros, sea desde la vereda que sea, podemos estar desde una institución del Estado, pero sí o sí estamos en esta vereda de ser comunidad de acogida de personas migrantes. Asimismo, el Poder Judicial y Legislativo, existen nuevos fenómenos delictivos, existen desafíos normativos. O sea, yo adelantaba que la nueva ley de migración estuvo 7 años en el Congreso, existen modificaciones a normas específicas en materia migratoria, existen dentro de las facultades, por ejemplo, de las policías, normas que hay que actualizar, normas que hay que ir constantemente visibilizando el rol que tienen en el marco de ser un país de migración significativa. Otro actor relevante en la naturaleza de lo que son los flujos migratorios es la economía. Aquí yo puse 2 elementos, que son las señales y los flujos de divisas, porque también, obviamente, la motivación de un proyecto migratorio es principalmente la integración laboral, las oportunidades de crecimiento económico, pero también la existencia de un flujo migratorio afecta el Producto Interno Bruto de los países, pero da señales también, da señales a los otros países de, en términos macroeconómicos, cuál es el estado de este país respecto de los demás. Asimismo, el flujo de divisas es bastante importante. Las remesas que envían las personas migrantes a sus países de origen es una importante transacción en el ámbito económico que genera variaciones en los precios, en la conversión de la moneda local y otros. En el ámbito cultural también es importante, es decir, existe un enriquecimiento cultural al existir esta diversidad, y también existen organismos internacionales y la sociedad civil que también adquieren nuevos desafíos con la presencia de personas migrantes. Pero es importante que ninguna institución tampoco por sí sola pueda abordar los desafíos que derivan del proceso migratorio, porque como decía, en una misma trayectoria
una persona migrante interactúa con todos estos actores del listado y existen muchos otros actores de la esfera pública, de la esfera política, de la esfera institucional y también personal que se ven afectados por fenómenos de la migración. Es decir, nos quedamos cortos con esta lista, pero nos permite visibilizar el amplio alcance que tienen las materias migratorias. En específico, ¿cuáles son los roles del Estado? Al haber movilidad humana, el derecho internacional clasifica a los estados en países de origen, tránsito y de recepción. Esto nuevamente es nosotros tratando de categorizar el mundo para poder, en el fondo, comprenderlo y explicarlo y abordarlo de manera integral. Esta categorización se basa en la función también que cumplen los estados en relación al proceso de movilidad y es solo referencial, o sea, sabemos que un mismo país puede estar en las tres categorías, como es nuestro caso. No implica que los estados consideren que desempeñan un rol exclusivo y en la actualidad, en un mundo globalizado, los movimientos han generado que los países sean en algún momento o a la vez las tres categorías. Este es un fenómeno importante, no lo había querido abordar anteriormente, pero la globalización ha generado un cambio importante en los patrones migratorios, en la forma en que se dan estas dinámicas entre países y por ende la movilidad entre las personas. En ese sentido, el rol de los estados en un mundo globalizado adquiere un desafío mucho mayor de presencia en más de un lugar y más de un momento, digamos, incluso rompiendo la barrera geográfica que existe o en el fondo, podríamos decir, territorialidad de sus facultades como Estado. Entonces, ¿qué términos definen al rol del Estado en materia migratoria? ¿Qué rol tienen los países de origen de los migrantes? Tienen que mantener la comunicación, tienen que ser capaces de entregar respuestas, de entregar la documentación, tienen el deber de seguir pronunciándose respecto de la nacionalidad en aquellos casos que existe el ius sanguinis, tienen muchos deberes, incluso con personas que no viven en esa territorialidad. Tienen el deber de darle el derecho a voto, el derecho a vincularse, a retornar a su país de origen. Entonces son todos esos deberes que tiene un Estado al ser país de origen de migrantes, que no puede desconocer que su población vive en un territorio diferente a aquel que está comprendido en sus fronteras. ¿Qué rol tienen los países de tránsito? Por ejemplo, existen delitos transnacionales. Ayer veíamos uno de ellos, que es la trata de personas, pero sí existen muchos otros que pueden afectar durante los traslados de un país a otro. Esto en el caso de un país que se encuentre en tránsito. Ese país no puede desconocer situaciones que están ocurriendo en su territorio. Ese país tiene ciertos deberes respecto de personas que están en su territorio y que pueden verse afectadas por esto. Asimismo, como decía, puede haber un grupo familiar en el cual ese país de tránsito se terminó convirtiendo en un país de residencia intermedio, quizás porque se acabó el dinero del proyecto migratorio, entonces se establecen en ese país intermedio hasta poder reunir lo suficiente para seguir el proyecto migratorio hacia ese tercer país. O bien, durante ese tiempo ocurrió una situación como puede ser la pandemia, como puede ser el nacimiento de alguno de los miembros de la familia y que los obligó o los generó un vínculo mayor con ese país del cual estaba planificado. Asimismo, también hay que entender que existen proyectos migratorios que no son tan articulados de antemano y que quizás en el trayecto la persona se dio cuenta que decidió establecerse en ese país durante algún tiempo para posteriormente continuar un trayecto. Entonces, eso hace que esos países de tránsito también sean relevantes en la experiencia migratoria. Incluso pensando quizás en el imaginario de la migración desde Cuba o la migración europea que existe a través de mares, en el fondo océanos que tienen ciertas características climatológicas que las hacen peligrosas, también ahí son esos estados que quizás no era el país de destino de esas personas, le implica una responsabilidad especial respecto de ese rol. Y bueno, ¿qué rol tienen los países de acogida? En primer lugar está el rol de controlador de frontera, regularización migratoria, está el rol de integración, de vinculación con las comunidades de acogida, roles de seguridad, de respeto a los derechos humanos y un montón de otros roles que definen a un Estado receptor de migrantes. Entonces, en este sentido, el rol de los Estados puede tomar muchas formas. Tiene el rol de control fronterizo, por ejemplo, de gestionar. La migración se gestiona de una forma armónica, de una forma positiva o no. De la presión de los flujos. Hay que entender
que existe todo incentivo, o sea, hay muchas señales que generan incentivos para migrar o evitar migrar de un lugar. Entre otros puede ser los requisitos para la regularización migratoria, los beneficios, las facilitaciones, como pueden ser estas visas quizás Working Holiday, ciertos contextos y coordinaciones específicas, relaciones binacionales entre las autoridades que faciliten u obstaculicen aquel proyecto migratorio. Señales como también son la expulsión de cierto perfil de migrantes, también generan señales para incentivar o desincentivar los flujos migratorios. Y también la manera en que los países reciben, obviamente, a las comunidades migrantes es una señal bastante importante y quizás más difícil de manejar desde las autoridades, sino que se da más en el día a día de la convivencia del migrante con la comunidad acogida. Es importante en ese sentido que existe un rol importante de los estados, pero también existe un rol de la sociedad en su totalidad, porque más allá de las prestaciones estatales que existen, las personas migrantes siguen siempre comunicándose y enviando señales a las personas que están en sus países de origen respecto de si es una buena experiencia haber migrado o no, no te lo recomiendo, y esos son los principales elementos también que terceros consideran al momento de establecer un proyecto como tal. Bueno, en ese sentido, desde el rol de los estados, también es importante que todo proceso migratorio vaya acompañado del fortalecimiento de las capacidades de las respuestas institucionales, reconociendo obviamente los distintos enfoques necesarios para el abordaje integral de la migración. En este sentido, el primer elemento es lograr captar y visibilizar estas nuevas necesidades y desafíos. Para ello hay un desafío previo que es lograr acceder a estos grupos y poder, en el fondo, obtener esta información, es decir, grupos que son herméticos, que tienden a buscar la invisibilidad respecto del todo social, generar la confianza necesaria para que puedan visibilizar esas necesidades y esos desafíos queden expresos. En ese sentido, por ejemplo, la ausencia de un número de identificación, un RUT, para acceder a prestaciones de salud o prestaciones educacionales fue una de las adaptaciones que tuvo que hacer el sistema educacional y de salud chilena, debido a que no estaban contemplados en el diseño de la forma en que funcionan los hospitales, los centros educacionales, la posibilidad de que una persona sin un RUT pudiese intentar acceder a esas prestaciones. Eso requirió que en el fondo existieran normas internas, manuales, circulares que adaptaran el funcionamiento estatal para posibilitar que personas que no tienen un RUT por no ser nacionales o por no obtener aún aquella etapa de su regularización migratoria puedan de todas formas acceder a esas prestaciones. Asimismo, la necesidad de traducir información, de disponer de mecanismos diferenciados de atención para personas nacionales, personas que no son nacionales, barreras como puede ser quizás el analfabetismo tecnológico, son necesidades que se visibilizaron y que se capturaron, obligando a las instituciones a fortalecer esas capacidades y a adaptarse con la llegada de la población migrante. Asimismo, el Estado tiene que llegar a esta población. Naturalmente, existen dentro de este grupo personas que pueden ser reacias a presentarse ante las autoridades, por ende es deber del Estado poder llegar a ellas y generar esa confianza para facilitar la integración. Bueno, en esta etapa de integración también es necesario sensibilizar a todos los actores sociales respecto de la migración. Es un desafío conjunto y en ese sentido es fomentar una convivencia armónica de las comunidades mediante esta sensibilización, mediante esta educación también de los distintos aspectos positivos que traen los flujos migratorios y aquellos aspectos en que nos hacen fortalecer también la totalidad del país. Y en este sentido es importante la implementación de dos enfoques, el enfoque interseccional y el enfoque intercultural, tanto en la planificación, en la toma de decisiones, en el diseño, en la ejecución de las políticas públicas, en el seguimiento, en el monitoreo y en todo lo que implica el quehacer del Estado y también de todas las instituciones. Y aquí, bueno, después en esta presentación vamos a ver un pequeño video de esos dos enfoques, así que vamos a dejar para después ahondar en esos dos temas. Y esto genera distinta gobernanza de la migración. ¿Qué vamos a entender por gobernanza de la migración? En el fondo, las decisiones que se toman en pos de generar esta integración, que es la fase en que ahora estamos
abordando la migración. En primer lugar, el principal desafío de gobernanza está en la descentralización de la migración. Es importante poder generar modelos que permitan conectar ciertas zonas que tienen deficiencia en mano de obra, en ciertos nichos laborales que están requiriendo la integración de personas en edad de trabajar, y aquellas personas que se están tendiendo a concentrar en las metrópolis, generar incentivos para que puedan llegar a esos lugares y descentralizar una migración segura, ordenada y regular, como dicen los protocolos internacionales. Asimismo, la modernización del Estado es importante para poder abordar los flujos migratorios. Estamos en un mundo que es interconectado. En el fenómeno migratorio ya hablamos de la diversidad de actores, de la cantidad de actores que interactúan, y es importante que el Estado tenga los estándares para verificación de ciertas situaciones, para poder interconectar, comunicarse, y en el fondo que no sea carga del migrante tener que ir a las distintas prestaciones estatales a demostrar cierta regularidad migratoria o realizar gestiones que no son necesarias en el caso de las personas chilenas. En ese sentido, la migración nos fuerza al Estado a generar una modernización, a apurar nuestros procesos de modernización, y asimismo genera nuevos desafíos, como es el desafío de fiscalización de ciertas, por ejemplo, normativas laborales, de que se estén cumpliendo. ¿Por qué? Porque en todo, en el fondo, norma está la presunción de conocimiento de la ley, pero estamos hablando de personas que en el fondo vienen llegando a nuestro país, que vienen desde normas distintas, desde culturas distintas, y que por ende el conocimiento de la norma es más escaso, está permeado por un halo de desconocimiento, y muchas veces también un aprovechamiento de ese desconocimiento. Entonces, le genera al Estado un rol de fiscalizar, de verificar que se estén cumpliendo las diversas normas cuando se trata de población migrante, que muchas veces pueden no conocer el idioma o las normas. Y finalmente está el gran desafío de la confianza institucional y social. En este sentido, la confianza es muy importante para el funcionamiento de toda sociedad moderna, y es necesario que las poblaciones migrantes, que en muchas ocasiones vienen a Chile producto de una desconfianza de las instituciones de su propio país o de experiencias que no resultan tan positivas, estén integrándose en este nuevo país con una predisposición quizás de lejanía respecto de las instituciones o de las personas. Entonces, ese es un ámbito en el que es importante generar políticas públicas de mediación intercultural, de que sean los mismos líderes de las comunidades, de los municipios, los dirigentes vecinales, no solo de generar la participación de las poblaciones migrantes para ir de a poco naturalizando en el fondo su presencia en los espacios públicos y participativos, sino también generando esos lazos de confianza necesarios para poder desenvolverse totalmente y hacer un ejercicio pleno de todos sus derechos y en los distintos espacios. Aquí, en la siguiente diapositiva, ya para que no aburrirlos con la información de la misma modalidad, puse un video, no sé si ahí Luis me podría ayudar proyectándolo, ya que él tiene mejor acceso, pero hablo del enfoque interseccional. Ya, voy a compartirlo. Muchas gracias. Interseccionalidad, término que refiere a la intersección de identidades sociales y sus respectivos sistemas de opresión, dominación o discriminación. Fue acuñado por la académica estadounidense Kimberly Williams Crenshaw para analizar cómo interaccionan en múltiples y simultáneos niveles las categorías biológicas, sociales, culturales, como el género, la etnia, clase, discapacidad, orientación sexual, religión y otros ejes de identidad. La profesora Crenshaw centra su análisis en la raza y el género. Observa cómo la vida de las mujeres negras se ve afectada por prácticas racistas y sexistas que no se pueden analizar de manera aislada. Para Crenshaw, la raza y el género se cruzan con múltiples consecuencias a partir de la interacción de dos o más ejes de subordinación. El análisis de la violencia de género a partir de un enfoque interseccional hay diversos factores que influyen en la vida de las mujeres. De esta
se visibiliza que la discriminación, opresión y exclusión se vive de distintas formas y que las diversas identidades y sus cruces moldean la forma en que las mujeres experimentan tales violencias y discriminaciones. Promover un enfoque de género interseccional permite analizar las distintas discriminaciones, violencias y opresiones que viven las mujeres desde sus identidades particulares, lo que es fundamental para avanzar hacia sociedades más justas e inclusivas. ¿Te has fijado cuáles son las mujeres más afectadas por violencia de género o acceso a oportunidades? ¿Qué has hecho cuando has visto estas discriminaciones y opresiones? Muchas gracias, Luis. No sé si me escuchan, algo pasó a mi cámara, pero... Sí, te escuchamos. Perfecto, ahí está. Ya, voy a compartir la PPT. Sí. No, igual después viene pronto otro video, así que si quieres un poco hablar de la interseccionalidad, que es una forma de mirar y entender las desigualdades. Es importante saber que va más allá de la clasificación de las personas según una de sus características, es como la superposición de diferentes características que hacen a una persona susceptible, por ejemplo, a situaciones de vulnerabilidad, discriminación, o caer en elementos negativos como puede ser la pobreza u otro tipo de vulnerabilidades. Entonces, en la superposición de diferentes características de una persona, es necesario y requiere de un análisis más específico que cada una por separado, digamos. Es un poco que el todo es más que la suma de las partes en este caso. Entonces, esta es una propuesta que nos ayuda a entender mejor la totalidad de la persona, es decir, es una mirada más integral o holística de la persona, de sus necesidades y que busca encauzar las posibles planificación de soluciones o de políticas de bienestar más adecuada a la suma de todas esas características. Entonces, si es que el Estado o cualquier institución aplica un enfoque interseccional de los usuarios o usuarias, la migración, el carácter de persona migrante, incluso en aquellos casos en que sea una persona migrante que no habla hispana, una persona migrante de alguna raza, una persona migrante de una minoría étnica, son elementos que deben abordarse desde un enfoque interseccional, es decir, no ir seccionando cada una de esas características, sino ser capaz de abordar en su totalidad. Y como profesionales que vamos a estar en contacto probablemente con personas migrantes, es importante que esta sea uno de los elementos, de los enfoques en que se hagan toda la toma de decisiones. Entonces, en términos simples, la interseccionalidad es la interacción de entre dos o más factores sociales que definen una persona. Son cuestiones de la identidad, género, etnia, raza, ubicación geográfica o incluso la edad que nos afectan, y no afectan de forma separada, sino que afectan de forma conjunta la experiencia y generan ventajas o desventajas respecto a las posibilidades de integración, en este caso, de una persona migrante. Entonces, eso respecto del enfoque interseccional es importante tenerlo claro en cualquier toma de decisión que involucre a personas migrantes. Y también existe otro enfoque, que es el enfoque intercultural, que está en la siguiente diapositiva, que también ahí voy a mostrar un video que resume las principales características. Pero es importante integrar estos ambos enfoques, interseccional e intercultural, en los diseños de toma de decisiones, en los espacios sociales, en los espacios relacionales, residenciales también, en las interacciones entre las comunidades de acogida y las comunidades migrantes. Y también es importante que, sobre todo en esto, creo que me interesa que se vayan especialmente conscientes en la mediación de posibles conflictos. Siempre que exista algún conflicto que involucre a una persona migrante, es importante tener presente el enfoque intercultural y el enfoque interseccional. Entonces aquí ya le doy el pase a Luis para ver si me puede ayudar proyectando el video del enfoque intercultural. El enfoque intercultural. Para explicar el enfoque intercultural, debemos revisar primero el concepto de interculturalidad. La interculturalidad se encarga de sensibilizar al otro para lograr una interacción justa entre culturas, promoviendo el proceso de conocimiento, reconocimiento, valoración y aprecio en la diversidad cultural.
étnica y lingüística, reconociendo al otro como diverso, comprendiéndolo, respetándolo. Para que la interculturalidad se cristalice en la práctica, se opta por hablar del enfoque intercultural, nombrando así a la perspectiva, la mirada intercultural que orienta la acción. Así, el enfoque intercultural se encuentra orientado fundamentalmente por una serie de principios que proponen modificar las formas de abordar y entender la diversidad en diferentes dimensiones de las relaciones sociales. El enfoque intercultural reconoce 3 dimensiones. Temática postula que no existe un tipo de conocimiento único superior a los demás. Sostiene que distintas formas de conocimiento deben articularse para conducir a una complementación de saberes, comprensiones y significados del mundo. La ética sustenta el concepto de autonomía como la capacidad de elegir conforme a principios, fines y valores, los cuales pueden variar de una cultura a otra. La lingüística considera la lengua como vehículo fundamental en la dominación y transmisión cultural. Es un elemento esencial en la construcción de la identidad. El enfoque intercultural hace visible y necesita la conciencia de la diversidad cultural que coexiste y convive, el respeto como valor necesario, capacidad de acción sobre la realidad de cada persona, reconocimiento de las estructuras y relaciones de poder que promueven desigualdad y exclusiones, la necesidad de una mirada consciente de las subjetividades, el enriquecimiento del término ciudadanía como la dimensión humana y ética, la necesidad del diálogo para el mutuo reconocimiento. Super. Bueno, aquí hay un video, ahí estaba pasándose publicidad, es un video de una institución pública de educación en México, que también es un país que tiene un flujo migratorio bastante importante y diverso, pero que se ha visto la necesidad de hacer campañas también en los distintos espacios respecto de la importancia de integrar la interculturalidad en todas las interacciones, sin embargo, especialmente en la mediación de conflictos. Importante el rol que se tiene en cuanto a distintos profesionales en la mediación de los conflictos tenga espacio para la comprensión del enfoque interseccional e intercultural y pararse desde estos lugares a mediar entre las interacciones entre dos partes. Entonces, aquí para ir cerrando ya la parte de espacios de la migración y ir entrando ya de lleno en lo que es la integración laboral desde la perspectiva del capital humano, que es la última tema que vamos a abordar. Me gustaría hablar de cuáles son los espacios de la migración. Uno tiende a pensar la migración en espacios como son la frontera. Sin embargo, más allá del contexto fronterizo existen espacios más amplios, espacios que no necesariamente son físicos, todos los espacios sociales, los espacios laborales, recreativos, culinarios, deportivos. Quizás ahí en lo deportivo puede ser más fácil o beneficioso ver los aportes de lo que es la migración. Sin embargo, también en espacios educativos, no solamente pensando hoy en día en compañeros que pueden ser migrantes, sino también el día de mañana en profesionales que estén enseñando desde ese espacio de las aulas, como quizás es en esta oportunidad nuestro profesor que también proviene de otro país. Entonces, es importante en ese sentido comprender que los espacios de la migración abordan todos los espacios sociales, todos los espacios de la vida moderna también. Y en ese sentido las responsabilidades son compartidas. Bueno, hablando ya derechamente de lo que es integración e inclusión de población migrante, vamos a tener una última patita de la clase enfocada ya en la integración laboral. Sin embargo, ¿cuáles son las principales barreras u obstaculizadores que existen para una efectiva integración e inclusión de la población migrante? Entre ellas están el idioma. La literatura internacional habla de que también la convalidación de títulos, en fondo, posibilidades de visibilizar ese capital educativo que se tuvo en el país de origen, la regularidad migratoria, la existencia de disposiciones respecto del trabajo, permisos de trabajo, autorizaciones de trabajo, la falta de redes o contactos para acceder a las posibilidades de integración también, la falta de redes de apoyo para labores, por ejemplo, de cuidado,
la falta de familiares, de amigos que puedan en el fondo colaborar y facilitar así la integración en otros espacios sociales, tiende a generar el aislamiento de las comunidades migrantes también. Existe un desconocimiento de la institución, que es una de las principales barreras u obstaculizadores que deben abordar, y también las barreras culturales, por ejemplo, las dinámicas de interacción, la forma de presentarse o de solicitar alguna prestación es distinta, varía de un estado a otro. Estos son algunos de los principales obstaculizadores que la literatura enmarca como los más relevantes para una experiencia migratoria incluida e integrada. Y también existen facilitadores, como pueden ser también la facilitación o la entrada al país con una regularidad migratoria, la existencia de calificaciones académicas que sean compatibles con las necesidades del mercado laboral del país receptor. Ese es uno de los facilitadores más importantes, es decir, si una persona con ciertas competencias migra a un país en que tales competencias son altamente valoradas por el mercado laboral, genera una integración e inclusión bastante más amigable. El manejo del idioma, claramente, así como la falta de manejo del idioma es uno de los principales obstaculizadores, el manejo del idioma también puede convertirse en un facilitador, como también lo son la existencia de redes familiares o de apoyo. La vinculación con municipios o instituciones locales, la experiencia en otros países habla de que es uno de los principales mecanismos de integración e inclusión, debido no solo a las prestaciones sociales que se pueden obtener, sino también a la participación en espacios con vecinos u otras personas de la comunidad que pueden generar vínculos afectivos o sociales. Asimismo, la edad ha resultado en algunas experiencias ser un factor relevante que facilita la inclusión. Mientras se trate de una migración en edades más cortas, es más fácil y más natural el proceso de integración e inclusión, debido a que parte de su trayectoria de vida ya estaría pasando en este país, a diferencia de un migrante de mayor edad. Y es importante también comprender cuál es la agencia de las personas migrantes. Son agentes sociales activos que participan de la vida política, social, laboral, y que tienen un impacto importante que es necesario poder ir integrando en la toma de decisiones. Así que con eso ya entramos de lleno al siguiente y último tema, que es la integración laboral de personas migrantes desde la perspectiva del capital humano, ¿ya? Bueno, los efectos de la migración en la economía de los países. Hemos hablado más bien de las motivaciones desde la economía para establecer un proyecto migratorio. Sin embargo, los migrantes no solo son actores económicos porque pagan impuestos, porque son usuarios de los beneficios sociales que entrega el Estado, que financia con esos impuestos. También son consumidores de bienes y servicios, lo cual puede reconfigurar la dinámica de la curva de oferta y demanda de los países. Sabemos que cuando existe oferta es porque existe también una demanda, y los migrantes pueden venir con una demanda que no existía anteriormente en el marco de la economía y del consumo. Y en sí son actores que participan de la totalidad de las actividades económicas de un país en que se establecen. Asimismo, tienen un impacto importante en los niveles de producción, de productividad, de crecimiento económico de los países, en parte debido a que vienen con un ímpetu de hacerse parte del mercado laboral, y también porque vienen a ocupar ciertos nichos laborales que quizás los nacionales ya no estaban siendo tan llamativos o atractivos. En este sentido, se afectan y se alteran los rendimientos, y existen diferentes factores que distintos análisis económicos y productivos miden respecto en comparación de las personas residentes nacionales de ese país. Entonces, en sí, los migrantes no solo se mueven por motivos económicos en su mayoría, sino que también generan y alteran la economía de los países, porque traen consigo saberes nuevos, traen consigo maneras de trabajar, y alteran en el fondo los rendimientos económicos de los ingresos y productividad de los países. En este caso, sabiendo todo lo anterior, es importante nuevamente retomar la encuesta Bicentenario. Recordemos que esta es una encuesta que se aplica a población chilena para conocer la opinión que tienen respecto de los migrantes. Y mi idea, al dejar estas dos preguntas de la medición del año 2019, era visibilizar la opinión de las personas respecto a la siguiente frase: los inmigrantes con su situación legal al día deberían tener los mismos derechos que los chilenos para acceder a beneficios de salud, educación y vivienda. Un 79% de la muestra está de acuerdo con tal afirmación, pero al mismo tiempo un 40% de la muestra opina que los inmigrantes limitan las posibilidades de encontrar trabajo de los chilenos. Este es uno de los mitos
más grandes que se asocia a la migración es que los migrantes vienen a ocupar en el fondo, los puestos laborales que históricamente han sido ocupados por los nacionales. En este sentido, es bastante llamativo que esas dos cifras coexistan en una misma encuesta, es decir, un alto porcentaje de personas que cree que estas personas vienen a quitar ciertos puestos ocupados por nacionales y a la vez más casi el doble opine que sí tienen en el fondo los mismos derechos a obtener los beneficios. En el fondo sí se consideran un actor que requiere de los beneficios del Estado, pero al momento de estar una persona nacional y una persona migrante compitiendo por el mismo puesto laboral, existe una tendencia a opinar que este migrante le limitaría al nacional la posibilidad de ocupar ese mismo puesto. ¿Por qué? ¿Cuáles son los posibles motivos? Estas son interpretaciones respecto de estos datos. En el caso de Chile, muchas veces la población migrante viene con niveles educativos superiores a los del promedio de nuestro país. Por ende, al momento de postular un mismo trabajo, podrían ser validadas esas credenciales académicas. Pero, nuevamente, volvemos a las diapositivas anteriores, en que hablábamos de que existen barreras u obstáculos, como es la convalidación de esos títulos para poder ejercer en esas carreras. Entonces, no se explica en su totalidad este fenómeno. Y aquí estaríamos hablando del capital humano, del capital social que traen las personas migrantes que los hace candidatos a estos puestos en comparación a los chilenos, porque claramente no existe una correlación directa entre lo que la persona pudo estudiar en el país de origen y aquel trabajo en que se desempeña en el país receptor. Sabemos muchas veces que una persona pudo haber estudiado quizás una ingeniería, pudo haber sido abogado, pudo haber tenido un título universitario y que aquí en Chile está ocupando un cargo que no requiere de tal calificación, sin embargo sí está ocupando un puesto laboral. Aquí entonces empezamos a hablar de los términos de capital humano y capital social. Estos son dos términos, uno de ellos es de Amartya Sen en el año 1996. Define capital humano como el carácter de agente de los seres humanos que por medio de sus habilidades, conocimientos y esfuerzos aumentan las posibilidades de producción. En este sentido, desde la perspectiva de Amartya Sen, el capital humano permite reflejar las habilidades que los humanos logran y adquieren durante su desarrollo personal como un indicador más completo del mismo. Es decir, ya no estamos hablando simplemente de años de educación, de experiencia laboral, sino que es un indicador más integral. Y establece que, dadas sus características personales, sus antecedentes sociales, circunstancias económicas, entre otros, las personas tienen habilidades para hacer o ser ciertas cosas que por alguna razón se juzgan valiosas. Esto genera efectos directos e indirectos en su trayectoria y productividad. Entonces, la perspectiva del capital humano logra un abordaje más integral y nos permite entender, en el fondo, el uso de estos espacios laborales por personas que no son nacionales. Sin embargo, ¿es realmente una comunidad acogida capaz de absorber y sacar provecho del capital humano y social que traen las personas migrantes? Eso dice mucho del nivel de adaptabilidad o integración que está generando la población. Porque si es que como sociedad en su conjunto estamos relegando personas con un alto nivel educativo a labores que son más bien de bajo requerimiento técnico, quizás no estamos siendo capaces como sociedad de aprovechar el capital humano que sí traen las personas migrantes y generando una integración acorde a las capacidades de esas personas. Bueno, Chiswick en el año 1978 argumentó que las características no observables de quienes han decidido migrar se traducen en una mejor productividad de estas personas en comparación a las poblaciones locales. Esto lo asocia a la existencia de mejores habilidades y una motivación que muchas veces los residentes locales no tienen al momento de realizar las mismas funciones y se traduce muchas veces en la presencia de mejores salarios o mayor tiempo de permanencia que la población local. Si bien es bastante antigua la teoría, existen lineamientos más actuales en este ámbito, pero me gusta la forma en que Chiswick lo abordó desde el inicio. Habla de factores como habilidades y motivación al realizar las mismas funciones, y en ese sentido lo integra dentro de la categoría de no observables, debido más allá de que él paradójicamente las observas y las hace visibles. Sin embargo, en las mediciones tradicionales de esa época no se visibilizaban estos como indicadores necesarios para la productividad.
Entonces, estos dos conceptos nos permiten entender de mejor manera por qué están, en el fondo, personas no nacionales están tendiendo a ser en mayor medida empleadas por los espacios laborales, a pesar de que no son capaces de desplegar quizás la carrera que estudiaron o las habilidades que traen, sino es un tema de motivación y de habilidad que van desarrollando, que los hace trabajadores más estables y más permanentes en estos espacios en comparación a los chilenos. Bueno, es importante reconocer que existe una transferencia de este capital humano y que existen transacciones de aprendizaje y conocimiento entre todo migrante y la sociedad que lo recibe, y eso también es válido obviamente para las interacciones en el marco del mercado laboral. En este sentido, avanzar hacia el otro término que se mostraba en esta categoría, que es el de capital social, que habla de la suma de recursos actuales o virtuales que los individuos o grupos acumulan en virtud de poseer una red durable más o menos institucionalizada de relaciones mutuas de familiaridad y reconocimiento. Bueno, esta es media técnica la definición a diferencia de las citas anteriores, pero el capital social también refiere a la existencia básicamente de una red de apoyo, red de conocidos, red de entender cuáles son las dinámicas del mercado laboral, que permitan en el fondo sentirse familiarizado y reconocer cuáles son las señales de estas interacciones en el espacio laboral, y que muchas veces cuando un grupo de migrantes llega por primera vez, dicho capital social no está presente, porque en el fondo uno tiene que sentarse un poco a observar cómo funciona y de a poco ir integrándose. Sin embargo, ya cuando existen bastantes años de nacionales u personas conocidas que están en estas interacciones, pueden ir de a poco acelerando ese proceso de familiarización con las dinámicas y generando un capital social que quizás las primeras generaciones de migrantes no tenían, pero aquellas que ya llegaron hace menos años tienen. En este sentido, el capital social se adquiere a través de una membresía en redes o instituciones que permiten convertir ese tipo de capital en otras formas de capital, por ejemplo, capital económico. Entonces, las redes de migrantes son tremendamente importantes no solo en los vínculos interpersonales, sino también en las interacciones con el resto de la sociedad, y dice exmigrantes, no migrantes y personas de la comunidad de destino, en relaciones de parentesco, amistad y experiencia común de permanecer en una misma nación. Es decir, hay códigos comunes que se van teniendo con la existencia de generaciones sucesivas de personas migrantes y que facilitan a su vez la integración de las personas nuevas, podríamos decir, o que van recientemente llegando a migrar a este país. Bueno, y aquí un poco entrando más a la caracterización de la integración laboral de las personas migrantes en Chile. Estos son datos de la Encuesta Nacional de Empleos del año 2019. Por diversos motivos se tomaron esos años, pero principalmente para evitar el factor exógeno de lo que fue el COVID-19 y los efectos que tuvo en las dinámicas laborales y migratorias. Sin embargo, ahí habla de la situación ocupacional de las personas de esa encuesta por nacionalidad. Se desagregó los principales grupos venezolanos, haitianos, colombianos, ecuatorianos, peruanos, bolivianos y argentinos, a diferencia de las chilenas, y todas las demás, las nacionalidades más pequeñas, se agruparon en otras. Y se visibiliza que de toda esta lista de países, aquellos con menor niveles de ocupación eran los chilenos, según esa encuesta. Aquellos con mayor ocupación venezolanos, seguidos por haitianos, colombianos, y etcétera. Entonces, es importante que a pesar de que la población migrante está en mayor medida, según los datos de esta encuesta, ocupada que la población chilena, existen características de esa ocupación que merecen, en el fondo, hacerle un doble clic, que merecen ver con mejor detalle este tipo de empleo. ¿Por qué? Porque si bien esas personas están ocupadas, es decir, están ejerciendo esas labores, los mismos datos muestran que tienen menor presencia de cotizaciones previsionales, que tienen más horas de trabajo que los nacionales, que existe una menor tendencia o posibilidades de ser emprendedores en comparación a los nacionales, menores probabilidades de ser funcionarios públicos. Sabemos que el Estado muchas veces pone barreras en términos de la documentación o la convalidación de los títulos también.
Y existe entonces, podríamos decir, una formalidad laboral, no establece diferencias significativas en el nivel de trabajo formal respecto de los chilenos. Si bien hay diferencias, estas no son estadísticamente significativas, pero si bien están en mayor medida ocupados, tienen todas estas características que sí son estadísticamente significativas respecto de los chilenos. Es decir, el chileno que está en ese 51% de ocupación tiene menos horas de trabajo, tiene mayor presencia de cotizaciones, tiene mayores probabilidades de ser emprendedor y de ser funcionario público. Entonces, esto nos habla de que efectivamente existe una integración laboral. Ahí es cuestionable, es necesario indagar si efectivamente llamamos o entendemos por integración laboral este tipo de características dentro de dos personas que están realizando quizás labores similares. En este sentido existe un trade-off, podríamos decir, existe una mayor empleabilidad de migrantes, pero que a su vez trae asociadas peores condiciones laborales, generando de esta manera una integración laboral, pero quizás de peor calidad. En ese sentido, la formalidad contractual no necesariamente asegura condiciones laborales afines a la norma del trabajo y el cumplimiento de ciertos deberes básicos de los empleadores, generando quizás una categoría dentro de los empleos formales para migrantes en que se naturaliza el trabajar más horas o en que se naturaliza tener ciertos indicadores de precariedad para los cuales muchas veces los chilenos tampoco están dispuestos. Y quizás son esos mismos los motivos por los cuales esas plazas están quedando desocupadas por los nacionales. Entonces, es importante tener presente, ya cerrando la clase de a poco, que la sociedad en su conjunto podría tener beneficio de estos conocimientos, de estos saberes, de estos intereses, de esta motivación y ímpetu que trae la población migrante. Sin embargo, son un foco de innovación, de crecimiento, de ampliar los horizontes que hoy no está debidamente integrado debido a que se mantienen en estas características específicas de menores derechos y goces del ámbito laboral. Entonces es importante que un país que quiere seguir desarrollándose vaya avanzando hacia, en el fondo, estandarizar y lograr entregar una integración real en el ámbito laboral y no solamente, en el fondo, mantener ocupadas a las personas migrantes debido a que se le relega estos espacios que muchas veces incumplen otro tipo de garantías. En este sentido, una herramienta importante y que viene con la nueva ley de migración y extranjería es que existe una política nacional de migración y extranjería. Volviendo un poco el foco al eje rector de esta clase, que es la integración de personas migrantes. Estamos hablando de una nueva ley, la 21.325, que crea la Política Nacional de Migración y Extranjería como un elemento, una política de Estado transversal a distintos gobiernos, en que participan distintos ministerios, distintas autoridades, que entrega en sí una herramienta para poder gestionar la migración y gestionar en el fondo desde el momento de la frontera hasta la integración, la facilitación de prestaciones de vivienda social y de otros ámbitos. En este sentido, bueno, en la página del Servicio de Migraciones está la versión ejecutiva de la política de migración y extranjería, tiene 10 ejes que son importantes, pero la existencia en sí de esta herramienta, que es una política nacional, una política pública en materia de migración, va a, en el fondo, posibilitar una mejor integración debido a la participación de todos estos actores de un enfoque intercultural e interseccional, como hablábamos, en la gestión de la migración. Y finalmente, esta ya es la última diapositiva de esta clase, son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. No sé si ustedes los conocen, son de las Naciones Unidas, son un acuerdo entre los países para ir avanzando en el fondo en objetivos comunes con un plazo definido. Habla del fin de la pobreza, del hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género. Habla de temas medioambientales como el saneamiento del agua, la energía no contaminante y accesible, el trabajo decente y crecimiento económico. Habla de industria e innovación e infraestructura, reducción de desigualdades, y así son muchos objetivos, son 17, pero es importante que entendamos que los objetivos de desarrollo sostenible están ampliamente relacionados con el fenómeno de la migración. Cuando uno de estos objetivos falla, es lo natural que las personas de a poco vayan buscando alternativas para ir a espacios más seguros. Todos estos son fuentes de migración y también son aspectos que los estados deben poner el foco para evitar ser
en el fondo un lugar al que se le vayan los nacionales producto de situaciones que hacen muy difícil la vida en esos países. Entonces, ¿cómo podemos avanzar en el fondo en la inclusión, en la integración de las personas migrantes? También avanzando como país, como personas, como instituciones, como profesionales en el logro de estos objetivos de desarrollo sostenible y poder generar así un entorno más amigable con las personas tanto nacionales como migrantes que vivan en los países. Con eso yo ya doy por terminada mi clase, agradezco su atención a todos y le doy la palabra al profesor Luis o alguna consulta que puedan tener ustedes. Muchas gracias, Francisca. Está abierto el chat, los micrófonos para que formulen alguna pregunta o comentario antes de cerrar esta sesión. Igualmente les recuerdo que en el chat está el acceso al control de asistencia para que registren su participación en esta sesión. ¿Alguna duda o comentario? Parece ser que todo quedó claro. Jean-Pierre dice muy clara la clase y contenidos. Saludos. Por ahí decían, sí. Bueno, la integración de los migrantes en situación irregular es una buena observación que hacían. En realidad la situación migratoria o jurídica de las personas no es un aspecto relevante para la integración debido a que si bien puede ser un obstaculizador a la obtención de trabajos formales u otros accesos a prestaciones del Estado, sin embargo, la integración como concepto no va asociado necesariamente a la calidad jurídica, es una noción más amplia que aquella que promueve la regularidad migratoria. Entonces, la situación de regularidad migratoria no es en sí un determinante como tal para las posibilidades o deberes de integración que tienen las comunidades respecto de estas personas. Entonces, por eso decidí intencionadamente no diferenciar a aquellas personas en situación migratoria regular o irregular en las posibilidades de integración o en las disposiciones que se tienen que tener respecto de la integración. Sabemos que la regularidad migratoria, y lo hice presente, puede ser un obstaculizador, es decir, la falta de visa, permiso de trabajo, puede ser el día a día un obstáculo para la integración, no es en sí determinante la totalidad de los aspectos que este concepto de integración o inclusión trae consigo. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Parece que no hay más preguntas, Francisca. Entonces, quiero agradecerte nuevamente por aceptar nuestra invitación a formar parte del grupo de profesores del curso. Al menos creo hablar por los participantes, ambos módulos resultaron muy interesantes con datos que van a seguir fortaleciendo los estudios migratorios y el interés que ha convocado a los estudiantes de este curso. Y eso, ¿no? Agradecerte por el tiempo, la buena disposición y las interesantes clases, tanto la de ayer como la de hoy. Perfecto, muchas gracias a todos, muchas gracias también por la posibilidad de participar y quedo atenta a cualquier consulta que pueda haber en otro espacio a través del profesor. Muchas gracias, que todos y todas tengan una buena tarde. Recuerden que mañana continuamos con el módulo 6, que es el módulo de migración y garantías constitucionales, perdonen, a cargo del profesor Ramón Mayorga de la Universidad de Magallanes. Que estén muy bien, descansen. Gracias, Francisca, que estés muy bien. Gracias, buena tarde a todos.